Bienvenido a NTD en español. Soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. Una Corte Federal de Apelaciones permitió al Departamento de Justicia continuar con la investigación de los documentos incautados en Mar-a-Lago. El exfiscal general de Estados Unidos tuvo palabras de crítica para la fiscal general de Nueva York por la demanda contra Trump. Le traemos sus declaraciones. El gobernador de Texas anunció que los cárteles mexicanos de la droga serán designados como organizaciones terroristas. Un congresista dice que hay nuevas pruebas en la investigación a Hunter Biden, lo que además involucraría al presidente Biden. Tenemos lo último en la batalla legal sobre los documentos incautados en la casa del expresidente Trump en Florida, y una Corte Federal de Apelaciones permitió que el Departamento de Justicia recupere el acceso a los documentos marcados como clasificados. Esto significa que el Departamento de Justicia puede reanudar su investigación criminal contra Trump. Estos son los detalles. El gobierno de Estados Unidos logró su cometido el miércoles. Ellos querían que una corte de apelaciones evitara que los abogados de Trump y el perito especial vieran los registros marcados como clasificados que se llevaron de Mar-a-Lago. También quería que el Departamento de Justicia recuperara el acceso a dichos documentos para su investigación penal contra Trump. La intervención de emergencia de la Corte anula el fallo de una juez de primera instancia que bloqueó el trabajo de los investigadores federales sobre los documentos. También detiene parcialmente la revisión del perito especial de ese subconjunto de casi 100 registros, lo cual podría haber permitido que el equipo legal de Trump los viera. Sin embargo, el perito especial podrá continuar revisando el resto del material incautado en Mar-a-Lago. El trabajo del juez Raymond Dearie es asegurarse de que los investigadores no usen los registros que pertenecen a Trump o los que él pueda alegar que son confidenciales. La Corte de Apelaciones del 11º Circuito de los Estados Unidos, compuesta por 3 jueces y Dearie, pidieron a los abogados de Trump que explicaran si los documentos habían sido desclasificados, algo que su equipo no quiso aclarar por ahora, diciendo que podría poner a Trump en desventaja. Trump ha dicho que desclasificó los materiales. El martes, los abogados de Trump dijeron a la Corte de Apelaciones que el gobierno no ha demostrado que Trump tenía documentos clasificados. En respuesta, los abogados del Departamento de Justicia dijeron que Trump no ha demostrado que haya desclasificado los documentos. Finalmente, los jueces determinaron que los documentos en cuestión deberán ser tratados como clasificados por el momento. Mientras tanto, el Comité de Inteligencia del Senado aún no ha sido informado sobre los documentos de Mar-a-Lago. El presidente del comité, el senador demócrata Mark Warner, dijo que es extremadamente importante tener una sesión informativa. El daño potencial a la seguridad nacional que podría hacerse con el mal manejo de los documentos clasificados, lo primero que aprendes cuando estás en el Comité de Inteligencia es lo importante que es mantener los secretos de nuestro país. Warner pide que haya pronto una sesión informativa sobre los documentos de Mar-a-Lago. Y el exfiscal general de Estados Unidos, William Barr, se pronunció ayer sobre la investigación. En una entrevista con Fox News, calificó la demanda de la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, como un golpe político. Y esto es lo que dijo. Me resulta difícil no concluir que se trata de un golpe político. Y esta es una mujer que hizo campaña para el cargo diciendo eso, prometiendo que iría tras Trump, lo que creo que es un tremendo abuso del cargo para hacer una caza de cabezas y elegir a individuos. Ni siquiera estoy seguro de que tenga un buen caso contra el propio Trump, pero lo que en última instancia me convence de que se trata de un golpe político es que ella se extralimita groseramente cuando trata de arrastrar a los niños en esto. Barr dice que aunque los hijos adultos de Trump tenían roles en los negocios del expresidente, involucra una declaración financiera personal de Trump. Señaló que esa declaración fue preparada por el director financiero y las empresas de contabilidad. Dice que no hay razón para esperar que se conozcan los detalles o que se revise de forma independiente. En cuanto a las afirmaciones de que se han inflado los activos y el valor de las propiedades, Barr dice que no es una ciencia exacta, ya que las evaluaciones inmobiliarias son subjetivas y los valores pueden oscilar. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre la orden ejecutiva del gobernador de Texas que designa a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas. Regresamos.
That was a shooting gallery up there. I could hear the tremble in his voice. She suffered a fairly severe beating. The video is pretty graphic. Justice for us seems almost impossible. It's not fun to watch somebody die, and they knew she was in mortal peril. They have not asked the hard questions. Why was the Capitol intentionally unsecure that day? The FBI had information about security concerns before January 6th. They're out for blood, and they're getting it. They appear to be winning. Were the actions of the Capitol Police out of line? Were there violations in use of force? Now I describe it as an inside job. I'm ready to do whatever God calls me. Cambiando de tema, vamos a inmigración. Los venezolanos son ahora la segunda nacionalidad que más cruza la frontera de Estados Unidos de forma ilegal, y algunos senadores republicanos dicen que quieren averiguar qué implicancia tiene la ciudad de Santuario en esto. Los mexicanos son los que más cruzan ilegalmente la frontera, y en segundo lugar están los venezolanos. Superaron a guatemaltecos y hondureños para convertirse en la segunda nacionalidad que más ingresa a Estados Unidos. Las autoridades detuvieron a más de 25,000 venezolanos en agosto. Eso es 4 veces más que en agosto de 2021. Esto se produce mientras Breitbart informa que Venezuela está liberando a reclusos de prisiones, algunos de los cuales serían asesinos o violadores, y luego son enviados a Estados Unidos. El medio informa que la patrulla fronteriza recibe instrucciones de buscar a estos convictos. En los años 80, el dictador comunista cubano Fidel Castro también adoptó medidas similares liberando presos. NTD no puede verificar de forma independiente si realmente los presos venezolanos son liberados y se dirigen a Estados Unidos, pero el senador Marco Rubio hizo una referencia en Fox News. Hay una estrategia deliberada aquí. ¿Es Venezuela u otros países los que intencionalmente envían personas aquí creyendo que causarán daños a Estados Unidos? Tampoco sabemos la respuesta, pero hay algunas sospechas de que ese podría ser el caso. En el año fiscal 2022, que comenzó en octubre pasado, es la primera vez que las autoridades detuvieron inmigrantes ilegales más de 2 millones de veces. El número de aprehensiones de octubre a agosto aumentó casi un 40% con respecto al mismo periodo del año pasado. Algunos senadores del Partido Republicano dicen que creen que la ciudad de Santuario podrían ser un factor clave en la afluencia. Los inmigrantes tienen que especificar una dirección en Estados Unidos cuando son detenidos por la patrulla fronteriza. Los senadores republicanos escribieron una carta al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas diciendo que quieren ver si la mayoría de las direcciones proporcionadas se encuentran dentro de las jurisdicciones Santuario. Escribieron: las políticas de la ciudad de Santuario son peligrosas y amenazan la seguridad pública. Las ciudades y jurisdicciones Santuario simplemente liberan a extranjeros peligrosos y criminales. Estas políticas impiden que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cooperen con los funcionarios federales de inmigración y permiten que extranjeros criminales peligrosos y violentos anden libres sin temor a ser deportados. Mientras tanto, en lo que va del año fiscal, se encontraron 78 inmigrantes que están en la base de datos para la detección de terroristas. Ahora los cárteles mexicanos que operan en Texas serán clasificados como terroristas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió ayer una orden ejecutiva sobre esta designación. Una píldora puede matar. El gobernador hizo el anuncio el miércoles en una conferencia de prensa. Estos carteles mexicanos son amenazas violentas y mortales para cada tejano y cada americano. Esta designación se dio en respuesta al creciente número de muertes relacionadas con el fentanilo en el estado y en la nación. El fentanilo es una plaga en la que una sola píldora mata. Para salvar a nuestro país, estamos intensificando nuestros esfuerzos para sacar a estas bandas y a estas drogas de nuestras calles. Según los CDC, más de 75,000 americanos murieron por sobredosis de drogas relacionadas con el fentanilo entre febrero de 2021 y febrero de 2022. Los reportes muestran que menos de 4,000 americanos murieron en ataques terroristas en todo el mundo entre 1995 y 2019. La mayoría de ellos ocurrieron el 11 de septiembre.
El gobernador de Texas dijo que los cárteles han llegado a una nueva bajeza al producir y distribuir píldoras falsas disfrazadas como medicamentos reales. Dijo que muchas personas han muerto por analgésicos adulterados, pastillas para la ansiedad e incluso por fentanilo con colores de arcoíris que se hacen pasar como caramelos para ser consumida por niños. El fentanilo es un asesino clandestino. Y los tejanos son víctimas de los carteles mexicanos que lo producen e importan. Así que los carteles son terroristas. Y es hora de que empecemos a tratarlos así. Las autoridades afirman que el número de quienes distribuyen el fentanilo está creciendo y disminuyendo en edad. Un porcentaje de los proveedores son estudiantes de secundaria que distribuyen deliberadamente pastillas con fentanilo. Se está pidiendo que las agencias de Texas alerten al público sobre la crisis del fentanilo en las escuelas y en el trabajo, y a través de redes sociales y anuncios de servicio público. Cuando se le preguntó sobre cómo detener el problema de raíz, Abbott dijo lo siguiente: Los subcomponentes del fentanilo se fabrican casi siempre en China. China exporta los ingredientes a México, donde los cárteles los combinan y los convierten en pastillas. Luego se trafican las drogas a través de la frontera con Estados Unidos. Abbott ordenó al Departamento de Seguridad Pública de Texas que tome medidas inmediatas para identificar a las bandas que apoyan a los cárteles y que trabaje para incautar los bienes de los cárteles para desarticular sus redes. El gobernador dijo que ya está trabajando para reclasificar la sobredosis de fentanilo como envenenamiento por fentanilo y elevar la acusación a asesinato para cualquiera que proporcione intencionalmente fentanilo a alguien que pierda la vida por ello. Abbott también envió una carta al presidente Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris solicitando clasificar a estos cárteles que operan en Texas como terroristas federales. El presidente Biden ya había emitido una orden ejecutiva en diciembre de 2021 declarando una emergencia nacional por el creciente número de muertes por fentanilo y otros opioides sintéticos. Sin embargo, el número de muertes mensuales por fentanilo ha seguido aumentando. Abbott atribuye esto a las políticas fronterizas de Biden. Y ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre los republicanos que están trabajando para prohibir las cirugías de transición de género en menores. Regresamos. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Y sobre la investigación a Hunter Biden, un congresista dice que hay pruebas nuevas que cree que llevarán a investigar también al presidente Biden. El miércoles, el representante James Comer, miembro de rango del Partido Republicano del Comité de Supervisión de la Cámara, dijo a Sean Hannity de Fox News que tiene nuevas pruebas sobre los negocios de Hunter Biden. Bueno, lo que tenemos son pruebas, correos electrónicos, así como un denunciante que confirma la validez de las transacciones bancarias, que también tenemos y que muestran que Hunter Biden, a través de su empresa Hudson West, estaba negociando un acuerdo con la empresa energética china CEFC para comprar gas natural estadounidense. Afirma que el principal objetivo de CEFC era conseguir más control sobre los precios del gas natural estadounidense y dice que el presidente Biden estaba involucrado. También tenemos la confirmación de que Hunter Biden dijo a CEFC que su padre iba a ser un importante inversor en la empresa.
El presidente negó repetidamente tener conocimiento de los negocios de Hunter Biden. NTD se puso en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios sobre el anuncio de Comer, pero no recibimos respuesta antes de la hora de esta emisión. El anuncio de Comer se produce un día después que la comisión votara en contra de una resolución para investigar lo que él propuso. Esta resolución de investigación requiere que el presidente Biden entregue los documentos que tiene en su poder y que están relacionados con los planes de negocios internacionales de la familia Biden y el tráfico de influencias. Comer dijo que los documentos eran necesarios para determinar si existen amenazas a la seguridad nacional. Es hora que el presidente Biden responda a algunas preguntas sobre su participación en los esquemas de negocios de su familia con algunos de nuestros adversarios más importantes. El martes, CNN informó que la representante demócrata Caroline Maloney dijo que los republicanos solo intentan desprestigiar a Biden e impulsar a Donald Trump, apuntando a los miembros de la familia de Biden. En el Capitolio, los legisladores están un paso más cerca de cambiar las reglas para certificar las elecciones presidenciales. La Cámara de Representantes votó ayer y también hay cierto apoyo en el Senado. A continuación, Melina Weisskopf de NTD nos presenta más información. Con una votación de 229 a 203, los legisladores de la Cámara de Representantes en el Capitolio aprobaron la ley de reforma de elecciones presidenciales. Todos los demócratas votaron a favor y 9 republicanos se sumaron. Impediría que los legisladores estatales radicales intenten anular las elecciones. La congresista Liz Cheney escribió el proyecto de ley junto con su colega en el comité selecto del 6 de enero, la congresista demócrata Zoe Lofgren. El objetivo es hacer más difícil que se anule una elección presidencial certificada en el futuro mediante la modificación de la Ley de Recuento Electoral de 1887. Nuestro proyecto de ley reafirma lo que la Constitución y la ley existente dejan claro. El vicepresidente no tiene autoridad ni facultad para rechazar las listas electorales oficiales de los estados. Los líderes republicanos presionaron para que se votara en contra, diciendo que no hace nada para fortalecer la integridad de nuestras elecciones. Los demócratas se enfocaron en gran medida en cómo este proyecto de ley está destinado a evitar que se repita lo ocurrido el 6 de enero. Lo que el comité selecto ha demostrado es que aquellos que buscaban anular las elecciones estaban explotando las vulnerabilidades de la ley. Los republicanos respondieron que un proyecto de ley de tal importancia no debió precipitarse. No estoy haciendo un llamado para cuestionar si este proyecto de ley es bueno o si es malo. Lo que estoy diciendo es que no hemos estado involucrados en este proceso. Y se nos dice que solo tomemos la palabra de alguien porque se llama a sí mismo un comentarista conservador. La Cámara votó el proyecto de ley de 38 páginas menos de 3 días después de que se publicó el texto final. Las elecciones de mitad de periodo están a pocas semanas. Los demócratas están tratando desesperadamente de hablar de su tema favorito, el expresidente Trump. El Senado tiene su propia versión de un proyecto de ley para hacer cambios a la ley de conteo electoral. Esa versión bipartidista fue escrita por la republicana Susan Collins de Maine y el senador demócrata Joe Manchin. Esos dos senadores acaban de anunciar hoy que tienen 10 republicanos copatrocinadores de esa versión en el Senado, lo que significa que hay suficiente apoyo republicano en el Senado para hacer cambios en la ley de conteo electoral. Ahora, la rapidez con que el Congreso lleve este proyecto de ley a la Cámara depende en gran medida de qué tan rápido la Cámara y el Senado puedan unirse para reconciliar las dos versiones. Reportando desde Washington, D.C., Melina Weisskopf, NTD Noticias. Algunos legisladores republicanos están trabajando para prohibir las cirugías de transición de género en menores. El martes se reunieron frente al Capitolio de Estados Unidos para pedir apoyo a un proyecto de ley y tenemos más información sobre esto. La Ley de Protección de la Inocencia de los Niños convertiría en un delito mayor de clase C el ayudar a un menor a cambiar su sexo biológico. Esto nunca debería ocurrir en Estados Unidos. De hecho, no debería pasar en ningún lugar del mundo. Pero hay una ideología que está sexualizando a los niños e impulsando esto entre los más inocentes, los más vulnerables y toda nuestra sociedad. Y tiene que acabar. La autora del proyecto de ley, la representante Marjorie Taylor Greene y otros 10 legisladores republicanos piden que se tome acción. Deberíamos tener a 400 congresistas aquí con nosotros hoy para levantarnos y luchar contra la mutilación y el abuso de los niños. ¿Por qué no estarían aquí todos los miembros del Congreso? El proyecto acusaría a quienes practiquen operaciones de cambio de sexo a menores o administren bloqueadores de la pubertad u hormonas de sexo cruzado.
El proyecto de ley también prohibiría la financiación federal de los procedimientos, prohibiría a las instituciones dar instrucciones para efectuarlos e impediría que los extranjeros que hayan realizado los procedimientos en menores reciban una visa. Los que ya tienen visa podrían ser deportados. Si participaron en esto, les aconsejo que se preparen para la cárcel porque vamos a aprobar este proyecto de ley el próximo año y tendrá fuerza. No prescribirá. La pena sería de hasta 25 años de prisión o una multa máxima de $250.000. Chloe Cole, de 18 años, una adolescente extransgénero que comenzó su transición a los 12 años y se sometió a una doble mastectomía a los 15, dice que apoya el proyecto de ley. ¿Cómo llegamos al punto en el que casi todas las instituciones pediátricas del país consideran que la mejor práctica es extirpar el tejido mamario sano de las niñas, mientras les administran fármacos que normalmente se utilizan para castrar a los delincuentes sexuales de alto riesgo? Cole dice que a los 16 años se dio cuenta de que había cometido un error. Ahora siente que le robaron la belleza de la maternidad. Ningún niño merece sufrir bajo el bisturí de un cirujano de afirmación de género. Los niños de Estados Unidos, todos los niños merecen algo mejor. Green afirma que las diversas leyes de varios estados piden una ley federal y confía en que el proyecto se apruebe en el Congreso. La ley cuenta actualmente con 35 patrocinadores en la Cámara, todos republicanos. Vamos a un breve corte, pero antes quiero aprovechar para recordarle que se suscriba a nuestro canal de NTD en español y active la campanita para recibir notificaciones. Suscríbase a Epoch TV si aún no lo ha hecho, ingrese a es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. En su discurso ante la ONU, el presidente Biden respondió a lo que muchos consideran amenazas nucleares de Rusia y volvió a comentar sobre China y Taiwán. Tenemos más información. No se puede ganar una guerra nuclear y nunca se debe iniciar. Dirigiéndose a la Asamblea General de la ONU el martes, el presidente Biden condenó a Rusia por invadir Ucrania y amenazar a Occidente. De nuevo, hoy mismo, el presidente Putin lanzó amenazas nucleares manifiestas contra Europa y un desprecio temerario por las responsabilidades del régimen de no proliferación. El discurso de Biden se produce horas después que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara una inusual movilización parcial de los ciudadanos para unirse a la lucha. Putin también advirtió que si Occidente persigue lo que él llama un chantaje nuclear, sin duda, utilizaremos todos los medios a nuestra disposición. Nuestro país también tiene varios medios de destrucción. Un experto, sin embargo, dice: todas estas amenazas son huecas. En otro orden de cosas, Biden dijo esto sobre Estados Unidos y China mientras las tensiones se intensifican. No buscamos el conflicto, no buscamos una guerra fría. Y sobre Taiwán, Biden señala que Estados Unidos está comprometido con nuestra política de una sola China, lo que nos ha evitado conflictos durante 4 décadas. Y eso ocurre apenas unos días después que Biden prometiera defender militarmente a Taiwán contra una invasión china. La Casa Blanca, sin embargo, se retractó diciendo que no hay ningún cambio en la política. No saben cuál es su política exterior. El congresista Greg Steube, por su parte, dijo a NTD que cree que Biden está tratando de retractar sus declaraciones sobre Taiwán. Hace unos días, su administración se retractó de lo que dijo sobre Taiwán y sobre la defensa de Estados Unidos de Taiwán. Y luego la siguiente declaración que hace es: no queremos ningún altercado con los chinos. China es la principal amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Vamos con la nota que nos trae Julián Bertones sobre el marxismo y el fascismo como vías de acceso al comunismo. Adelante, Julián. El marxismo y el fascismo son temas cada vez más discutidos en los diálogos políticos, pero algunos expertos dicen que las dos ideologías son en gran medida una misma cosa, caminos que en última instancia conducen al comunismo. Veamos una entrevista a Trevor Loudon para saber más sobre el tema. ¿En dónde se encuentra el movimiento marxista en términos de influencia? ¿En qué áreas está teniendo más influencia? Creo que hay una amplia infiltración en la política dominante. El ejército, el sistema judicial, la burocracia. Está en la mayoría de las cosas, incluso en las iglesias. El llamado movimiento LGTBQ es un movimiento marxista. Está en todo. Está en Hollywood, en la televisión. Pero no es realmente preocupante ahora. Es la profunda infiltración en el gobierno, los órganos del Estado, la CIA, el FBI, los militares, el Departamento de Justicia. Recientemente escuchamos que la administración Biden se refirió a los partidarios de Trump como semifascistas. ¿Qué piensa usted de esa comparación? Bueno, él llama fascistas a los conservadores. Hay algo de Stalin en eso. Es una aproximación comunista. Si alguien llama fascista a un conservador normal o a un patriota estadounidense, puedes ponerle una etiqueta. Es un comunista. Eso es lo que están haciendo. Es su estándar, su modo de operar. Así es el diálogo marxista. La charla revolucionaria. Fabrican un enemigo, lo demonizan y luego toman medidas contra ese enemigo, porque ese enemigo es todo lo que se interpone entre ellos y el completo monopolio del poder. Cuando digo ellos, me refiero a las fuerzas que están detrás de esto. En esencia, ¿cómo se vincula el fascismo con el comunismo o viceversa? Bien, en los años 30 no había mucha diferencia. En ambos sistemas colectivos el Estado lo era todo. La pequeña diferencia estaba en que los fascistas eran más nacionalsocialistas y algunos de ellos tenían una inclinación antisemita. En aquellos días no había mucha distinción entre el fascismo y el comunismo. Eran hermanos, pero se abrió una grieta seria cuando Hitler traicionó a Stalin e invadió la Unión Soviética. Entonces todo se puso en marcha. Hasta ese momento los comunistas estadounidenses apoyaban a los nazis, los comunistas americanos y los comunistas británicos apoyaban a los nazis. Los comunistas franceses ayudaron a sabotear el ejército francés para que los nazis pudieran invadir Francia. Estaban todos juntos. Solo cuando tuvieron un desencuentro apareció esta diferencia entre comunismo y fascismo, que es una separación muy superficial en el mejor de los casos. Ahora vamos a México, donde un sismo de magnitud 6.9 sacudió al oeste del país la madrugada de este jueves. Es la réplica más fuerte hasta ahora tras el sismo de 7.7 del pasado lunes 19 de septiembre. En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que fallecieron 2 personas debido a un sismo en esta madrugada, cuyo epicentro fue en Michoacán, en la costa oeste del país. Hasta ahora es la réplica más fuerte del sismo del lunes 19. De acuerdo a un informe del gobierno de la Ciudad de México, una mujer murió luego de caer y golpearse la cabeza, y un hombre murió tras sufrir un infarto. Además, un bebé falleció tras una explotación de gas en su casa. Las calles de la capital se llenaron rápidamente de personas en pijama después de evacuar sus hogares, algunos envueltos solo en mantas. Pues estaba durmiendo, escuché que mi gatito empezó a hacer ruido y me levanté. Posteriormente empecé a escuchar la alerta sísmica y salí corriendo. Y sí se sintió fuerte, pero sí me dio tiempo de salir. Hasta esta mañana se registraron más de 1.300 réplicas del sismo del 19 de septiembre, según el Servicio Sismológico Nacional. Los sismos en septiembre han causado una conmoción en México, donde el temblor del 19 de septiembre de 1985 dejó un estimado de 20.000 muertos y el de 2017 cerca de 370. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra emisión nocturna y las citas a las 10 de la noche, hora del este, por epochtv.com/ES, la plataforma gratuita del Epoch Times en español. Que tengan una excelente tarde.